puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano,
sueño hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Quédate en La Patriada, que ya llega Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leucovich y Martín Piqué. Estás en La Patriada. Estamos donde estás. Messi es el mejor del mundo junto con Cristiano Ronaldo. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible. Esto lo dijo Kylian Mbappé y dijo que no le sorprende. Messi va a seguir haciendo goles. No lo dijo hoy, lo dijo antes del partido de hoy. 3 goles en el primer partido en el Mundial 2026, 2 goles hoy, un penal errado. Si no, hubiera hecho otra vez 3. Leo Messi, bueno, es contrafáctico, por supuesto, pero el jueves cumple 39 años Lionel Messi y sigue siendo, no dicho por nosotros los argentinos, sino por los mejores jugadores del mundo, sigue siendo el más grande. Alguna cosa buena teníamos que tener. Esto es Doble Fondo. Mi nombre es Analía Argento. Me acompañan Javier Leucovich y Martín Piqué. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Antes, durante y después del partido que acaba de ganar la selección nacional, en el gobierno se están cocinando cosas. Salvemos a Manuel, podría ser el título de esta película. El viernes el presidente de la Nación desayunó y se quedó 6 horas con el jefe de gabinete. No lo quiere soltar, pero lo soltó, lo decíamos el viernes, como vocero, por lo menos, porque eligió a un diputado de La Pampa, Adrián Rabier, para que lo reemplace en las funciones de vocería. Y no termina ahí la cosa, lo decidió solo. Aparentemente no fue Karina Milei, es alguien más cercano a las fuerzas del cielo, aunque no es 100%, uno no puede decir que Santiago Caputo le puso un vocero al presidente, pero sí parece una jugada donde Santiago Caputo algo tuvo que ver, por lo menos en convencer al presidente de que venía La Libertad Avanza cada vez más en declive con su narrativa, con su discurso, porque Manuel Adorni, el affair, la causa judicial, como lo quieran llamar, le pegó directo en el corazón del libreto de La Libertad Avanza. Se quedó sin libreto La Libertad Avanza y Javier Milei, que venía a pelear contra la casta, contra los privilegios del poder, contra el enriquecimiento en la función pública. Manuel Adorni hacía 3 meses que ya no podía ser vocero del gobierno y además fallaba como vocero propio, porque se desmintió a sí mismo y reveló que había mentido y que había fraguado sus declaraciones juradas. Pero eso ya es pasado, la vocería.
porque Manuel Adorni sigue siendo jefe de gabinete y el gobierno durante las últimas 48 horas estuvo operando a full, detrás de escena, con el PRO y con una parte de la UCR. Miren, primero cambia el vocero, el presidente, y eso es una señal para que los aliados, los amigos, el macrismo, Cristian Ritondo, parte del PRO y algunos radicales, los radicales más cercanos al gobierno, digan, bueno, bien, el presidente está entendiendo que no puede sostener a Adorni. Pero como lo quiere seguir sosteniendo, Manuel Adorni se está preparando para la exposición del 2 de julio. Manuel Adorni está convocando a los senadores de La Libertad Avanza mañana a Casa Rosada para explicarles cuál va a ser su estrategia, porque él va a ir al Senado y el 2 de julio necesita que La Libertad Avanza lo cuide. Pero no es solo eso, porque mañana hay una sesión convocada en diputados y el jueves hay una convocada en el Senado para avanzar con la interpelación al jefe de gabinete y una posible moción de censura. Yo les tengo que contar el final, no va a ocurrir. No va a ocurrir, porque el gobierno venía trabajando en una manera de contentar a sus aliados, darles un argumento para que se bajen de las sesiones, después de haber dicho nosotros, sin las explicaciones, no nos satisfacen, vamos a ir por la interpelación. Escuchamos a muchos diputados, legisladores, dirigentes del PRO expresarse de esa manera, no a todos. Algunos, como Cristian Ritondo, guardaron silencio. Pero los cercanos a Mauricio Macri dijeron, Martín Werling del Senado, bueno, algunos que por ahí no son diputados ni senadores, pero que lo representan. Fernando de Andrés, que sí es diputado nacional. Bueno, el gobierno hizo una triple jugada. Para mañana van a convocar para el miércoles van a convocar a una sesión donde se va a tratar el Super Rig y donde se van a tratar proyectos que le interesan al gobierno. Y para la semana próxima a una reunión de comisión donde pusieron en el temario la interpelación o posible interpelación a Manuel Adorni. Con ese anzuelo o con esa convocatoria, recién para la semana que viene, el PRO y la UCR pueden bajarse, entre comillas, sin culpa, ni sin dar explicaciones. Dice, no, bueno, porque el gobierno dio una señal y habilita la discusión de la interpelación. Ganan tiempo, barren abajo de la alfombra. Y además porque el gobierno insiste con que hay proyectos que necesita para la Argentina. Y además porque hoy también Manuel Adorni, que no es vocero, pero sigue anunciando cosas, sigue anunciando aquellas cosas que lo afectan. Y anunció hoy que Javier Lanari, que es un periodista que lo reemplazó como secretario de Medios y Comunicación, y es muy cercano digamos, trabajaban en equipo, anunció Manuel Adorni que va a dejar de ser secretario de Medios y Comunicación. En la pausa de hidratación del partido estuve mandando algunos mensajitos, porque dicen que en un rato se va a anunciar quién es el reemplazo de Javier Lanari. Y ustedes me van a decir, pero ¿y eso en qué cambia? Porque no están reemplazando a Manuel Adorni. Lo que cambia, primero, es que Manuel Adorni cada vez tiene menos funciones. Sigue estando, pero como vínculo con los gobernadores lo reemplaza Diego Santilli, a veces Sandra Petovelo y también Lule Menem, que es mano derecha de Karina Milei. Esto por lo menos mientras él siga siendo jefe de gabinete, porque por ahí lo que van haciendo es corriéndolo y cuando todas sus funciones estén repartidas, por ahí lo sacan. Pero no todavía. El presidente no lo quiere entregar. Lo que sí necesita es que el PRO y la UCR se queden contentos y sientan que como cuando sacaron a José Luis Espert de las listas, ¿se acuerdan que sacaron a José Luis Espert y en su lugar pusieron a Diego Santilli? Bueno, hoy podríamos estar frente a una jugada similar si la Secretaría de Medios y Comunicación del gobierno, donde había un hombre de Adorni, donde estuvo Adorni, porque fue un cargo de Adorni, se la entregan a alguien que reporte al PRO, por ejemplo, a Cristian Ritondo. Es algo de lo que se está hablando en este momento. Mientras estaba jugando la selección argentina, en Casa Rosada estaban hablando de esa posibilidad. Lo mismo que pasó con Espert. Sacaron a Espert y le dijeron a sus socios, bueno, pongamos a Diego y nos salvamos todos. Salvemos a Manuel, nos salvamos todos. Ese podría ser el título de la película de hoy.
El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. ¿Cómo se sufrió, no? Se sufrió, sí. Sí. Claro que sí. Se me ocurrió pensar dónde Sí. lo vio a Dorni. Ah, ¿o con quién? ¿En Indio Cuá? No, en Casa Rosada. Sí, hoy estuvo. No, sí, ya Ay, sé. me olvidé de pedir todos los materiales, chicos. Ahora los vamos a ir. Solo Perdón, para me meter el concentré bocadillo. con la editorial. Ahora después los vamos a ir mostrando porque está el peronismo está cuestionando. Mira, a ver, tenemos la foto de Manuel Adorni hoy con Adrián Rabier, porque para mí se quedó. A ver, fíjate si hay televisor ahí. No, se ven los cuadros, ¿no? Se ven cuadros. Eso es esta mañana. Manuel Adorni recibiendo a Adrián Rabier, que es el nuevo vocero. Que Cuadros de paisajes. Sí, que en realidad todavía no está designado. O sea, es como un vocero blue. Todavía no está, digamos, ejerciendo el rol. Están haciendo un traspaso todavía no oficial, digamos. Claro. Está contando de qué se trata Claro. el cargo. Claro, y bueno, y hay mucho ruido en el Congreso de la Nación. ¿Lo habrán visto los diputados? Martín Menem, por ejemplo, ¿habrá visto el partido? No me cabe ninguna duda. Sí, ¿no? Si algo seguro que deben haber hecho ver el partido. Por Después ahí lo lo otro vio no con sé, pero... Por ahí lo vio con Cristian Ritondo, ¿no? Bueno, la Libertad Avanza está tratando de sostener aguantar. Vieron que cuando íbamos 1-0 es aguantando el partido. aguantás el Claro. partido o te hacen un gol. Hay una canción famosa de los Caballeros de la Quema que dice todos atrás y Dios de 9. En términos futbolísticos es un poco la metáfora de lo que estás diciendo. Claro, todos atrás y Dios de 9. Mirá. Claro. Ahí adelante el único solo, como solitario goleador. Estaba pensando también en las ironías que se van de alguna manera generalizando hacia Adorni, porque él popularizó en sus posteos en X el fin. Sí. Ayer fue la habitual conferencia de prensa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, estuvo Catopodis. Hoy, a la mañana. Hoy lunes, perdón. Sí, Lo que ayer. pasa que Vivimos tantas cosas No, que ya claro, pienso es que que fue parece ayer. otro Sí, porque día, ¿no? el partido Sí. me trastocó. Bueno, sí, Sí. hoy a la mañana estuvo Catopodis, estuvo Sí. el Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, y mostraron unas placas, unos monitores, para, bueno, como se suele hacer en las exposiciones, acompañar con datos y validar lo que están diciendo con los números que aparecen allí en las pantallas. Cuando terminó todo, que apareció en letras catástrofe bien grandes, fin. Claro. Y yo lo vi y dije, bueno, ¿Cómo se- le cómo- están pegando a alguien que está en el piso. Claro, pero es que Manuel Adorni fue muy cruel, digamos, en sus anuncios. Por ejemplo, saluden a los empleados de, no sé, al Ministerio de la Mujer que se va, fin. ¿no? Claro, sí. Un poco dicen que a Adrián Rabier le dijeron que se concentre. Esto va a ser un vocero para vos, Javier. Claro. Que se concentre en la economía, lo que él llama el milagro económico, que lamenta, el otro día dijo en una entrevista que lamenta que por toda esta cuestión no se esté viendo el milagro económico del gobierno de Milei. Y por el otro lado, le dijeron tiene que ser como más técnico, no tener ese rol. O sea, Fabián Wallman no te van a chusear, ¿no? Porque Fabián Wallman era como nuestro colega de FM La Patriada. Sí, era como un clásico ya de Claro, las mañanas ahí. el símbolo de cómo ejercía la vocería Manuel Adorni, ¿no? Sí. Me parece que, bueno, Va a haber un cambio de tono ahí. cambio, sí. Bueno, y de contenido también, Y de porque si se contenido, va a enfocar más en lo claro. económico también. y bueno, van a tener que ir acreditados de economía a las Claro. conferencias. Sí. ¿No? Sí. Bueno, Bueno, pero también va a tener que hablar de todos los temas, porque y está bien que así sea. sí, lo que pasa es Vocero que tampoco se puede restringir a la Claro. cuestión macroeconómica. lo que pasa que quizás lo que puede hacer, por ejemplo,
Martín decía la conferencia de prensa de Bianco. Bianco, Sí. cuando da una conferencia y hacen anuncios, Sí. lleva al funcionario del área. Exacto. Claro. Hoy estaba el ministro de Infraestructura, Sí. Cato Pores. Cato Pores. Y estaba Ahora Juan Cato Pores. Cuatromo del Banco Provincia. Exactamente, Y- el titular del Banco Provincia. Y otro día va con el ministro de Salud y otro, Claro, ¿no? Sí, depende, claro, lo que van a anunciar. Depende de lo que van a anunciar. Entonces, por ahí te restringís a la gestión. Salvo, ¿se acuerdan de esa conferencia que era de Caputo que decía no entendieron, me tienen que preguntar? Sí, era de Caputo. Que Claro. todos le preguntaban por Adorni, Claro. que Adorni estaba ahí al lado Claro. y él decía no. Claro, y Adorni no quería hablar porque solo Claro. había ido a presentarlo. Claro. Sobre esta condición de Javier como vocero económico, se dijo por allí, y me parecía bastante sensato, que bueno, habrá que ver porque el ministro de Economía es un vocero económico. Sí. Y bastante activo, por supuesto, ¿no? Hasta en Porque las es el que redes. lleva adelante la economía. Mm. Después Pablo Quirno, que ahora es el canciller, también tiene un origen como vocero económico, como actor económico de la gestión, así que bueno, quizás se superponen, ¿no? Y Federico Sturzenegger también. Sí, Claro. Porque son los que dan entrevistas, los que Claro. hablan, los que defienden el relato. sí. Claro, sí. Sí, en este último tiempo Caputo, además de defender la gestión, su gestión, se estuvo como bastante sobre el tema del riesgo Cuca, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan lo que dijo de Kicillof? Sí. Sí. Este, Que nunca va a ganar. algo Sí, así. Sí. me parece que ahí estaba un poco patinando también. Ahí, como un poco al límite. Estaba ocupando un espacio que había quedado vacante Sí. con toda esta situación Sí, de por ahí de también esto Adorni. termina de ordenar un poco. Y después Rabiar viene, dicen que lo coacharon muchísimo de la Fundación Faro, Sí, del con Agustín universo Laje. de Santiago Caputo. Y bueno, en una de sus primeras intervenciones en las redes agradeció enfáticamente a Karina Milei porque Sí. es como el otro sector del gobierno. Claro. Bueno, de hecho dicen que el vínculo de él es directo con Milei, pero bueno, también me parece que si miramos, Santiago Caputo en estos días ha estado un perfil muy bajo, no estuvo en Rosario, sí estuvo Lule Menem. Me parece que tienen el estilo de no gritar sus goles No. para no herir la susceptibilidad de Karina Milei. Me da esa impresión. También se lo relaciona con decisiones muy recientes y muy importantes del gobierno, como bueno lo que charlamos el otro día con la privatización de La hidrovía. el tronco fluvial que tiene que ver con la hidrovía, ¿no? Porque detrás de esa licitación y de Jean Denul estaba Santiago Caputo, y lo mismo se dice de otras cuestiones vinculadas al gobierno, como la decisión de finalmente que Defensa de la Competencia autorice la adquisición de Telefónica por parte También. del grupo Clarín y Telecom, ¿no? 16:28 en la República Argentina, 2-0, Argentina le ganó a Austria. Bueno, 2-0 Messi, habría que decir, ¿no? 3-0 el primer partido, Claro. 2-0 Messi, todo Messi, Y claro. por ahora, ya- si no lo hace Messi, no vale. Bueno, Pero ¿dónde viste el esperemos que también- partido? ¿Qué? No, ¿Que el esperemos que en los próximos también se destape. Porque también hay algo. Qué lindo que hagan goles otros también. Claro. Por los sí, otros, sí, ¿no? Sí, seguro va a pasar. A mí me da Ojalá. igual que los haga, si los hace todo, mientras haya goles, chicos. Claro. Pero bueno, 11 22 34 96 72. ¿Dónde viste el partido? ¿Dónde crees que lo vio Adorni? Que acá preguntaba Martín Piqué. ¿Lo vieron los diputados y los senadores? Pausa y ya volvemos. Un día en tu radio. FM La Patria. Estamos.
silencio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Vamos a tener que arrancar hablando de fútbol y después le preguntamos de todo lo que queremos saber. Juan Manuel Abal Medina es politólogo, fue jefe de gabinete de ministros, mirá, ocupó, no el lugar de Adorni, porque Adorni está en la planta baja, lo pusieron en la oficina del ministro del Interior, él estaba en la posta, en la de arriba, el primer piso. Buenas tardes, Juan Manuel. Analía Argento te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, difícil hablar hoy otra cosa, pero bueno, vamos a intentarlo. Igual primero para... Con la voz que nos quedó, Claro. La voz que nos ha quedado. El corazón te quedó, vemos, porque estás vivo. Poquito. Estamos vivos. Tremendo. No, impresionante. La verdad que este pibe es increíble, es una cosa. No se puede creer, la verdad. Para que pensemos que es humano, erró un penal, ¿viste? Sí. Y dijo seguramente, me atajó uno, le hago dos. Y Claro, sí. No, aparte... lo de Messi es increíble, ¿verdad? Aparte Hace unos goles. 39 años y peleando cada pelota, es un fuera de serie de verdad. No digo que no la historia lejos. Sí, y lo dicen, viste que yo digo, cuando terminan los partidos, los jugadores que perdieron lo van a abrazar. Y sí, porque se lo vas a contar. Nosotros lo vimos en el Café de los Patriotas, abajo de la radio, y estaban los hijos de un compañero nuestro, y uno de los chicos tiene 3 años, y yo lo abracé y le dije, le vas a contar a tus nietos. Pobre, ni entendió, pero... Claro, no, es impresionante, la pero verdad. Sí. La suerte que tenemos, aparte de la humildad que tiene, es increíble. Tremendo. Y la alegría, ¿no? Sí. Porque
Porque si vos lo ves, es un Sí, pibe tranquilo. normal, claro. Sí. No, Sí. muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Y lo de Facundo Medina, un pibe que a los 12 años de cartonero, pues también es una historia muy linda. Muy linda. Bueno, ahora vamos a hablar de otras cosas. ¿A vos te No tan linda. Parque Lezama te quedaba cerca. Muy cerca. Te quedaba cerca y fuiste. Claro. No, bueno, me imagino que no fuiste porque te quedaba cerca. Pero no te No. gustó. Fui básicamente porque la verdad que a un año de su detención quería acompañar a Cristina, sinceramente, ¿no? Sabía que iba a ser un acto muy internista, que seguramente iba a haber algún tipo de cuestionamiento a Axel. No me imaginaba que tanto, la verdad. La verdad, eso me sorprendió. Que poco la centralidad del acto no es tanto lo de Cristina como criticarlo a Axel, lo cual obviamente me parece no solo un error, sino una cosa muy, muy dañina para el conjunto, ¿no? ¿Y vos crees que Cristina, bueno, el tema es que está detenida y tiene una condena que la inhabilita de por vida a ser candidata nuevamente? ¿Vos crees que existe alguna posibilidad de que se anule la condena y en ese caso que existe la posibilidad de que sea candidata? Mira, yo creo que el peronismo, y lo vengo diciendo, bueno, con vos charlamos hace tiempo, tiene que pensar para adelante. Lo que hizo Cristina fue enorme, son presidencias que eran la historia, como en el último momento los argentinos vivimos bien, y todos lo recordamos así, se hicieron enormes cuestiones, pero me parece que estamos en un momento que necesitamos hablar de lo que viene, ¿no? Y lo que viene me parece que le queda lugar a nuevos dirigentes, como en este caso con gestos de Axel Kicillof, que pueden encarar una nueva etapa del peronismo. El peronismo tiene que renovarse porque el mundo cambia, porque la realidad cambia, porque los problemas cambian, y me parece que tenemos dirigentes que pueden ocupar ese lugar como Axel y seguramente algunos otros, pero bueno, yo sueño, hincho y pido una gran paso que se presenten todos y todas que el candidato vaya a esa paso diciendo que quiere hacer con el país. No solamente no me gusta mi ley o me parece feo mi ley, sino que vamos a hacer con el país, con la economía, con el taxe, con la deuda, etcétera. Claro, estaba pensando, también hoy siguió un poco porque Teresa García también criticó porque dijo que Axel Kicillof no fue a visitar a Cristina a San José 1111, y pensaba, si no es Cristina, o sea, vos soñás con una gran paso, y en esa gran paso, ¿quiénes tendrían que estar? Porque obviamente lo que sería la cámpora no va a estar con Axel Kicillof, por lo menos eso parece. Máximo Kirchner podría ser, Juan Grabois. Podría ser Máximo, podría ser Juan Grabois, podría ser... Hay muchos dirigentes muy valiosos en nuestro espacio político y en el sector de ellos particularmente también, que podrían dar esa discusión. De vuelta, ¿no? Yo entiendo la bronca que habla Cristina, entiendo y hablar a Máximo, que es encima de su líder político de su hijo, como habla, pero la situación que tenemos es esta, y lo más importante que tenemos que hacer ahora no es tanto estar discutiendo si Axel va o no a San José o quién va a tal lugar, sino generar una propuesta para terminar con la situación dramática que está viendo la mayoría de la gente, ¿no? Yo lo dije hoy en algún medio, cuando la mayoría estamos perdiendo el laburo, tenemos que trabajar el triple para ganar lo mismo, se está destruyendo la ciencia, la tecnología, las pymes, estar hablando de cuestiones tan nuestras me parece una falta de respeto al peronismo. Juan Manuel Martín Pique te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte lo siguiente, está circulando en las mesas de arena, en los círculos más informados del peronismo, una hipótesis que nadie desmiente ni confirma, como se suele hacer en estos casos, que podría ser la decisión del espacio kirchnerista, que se encolumna con Cristina y con Máximo, de lanzar políticamente una fórmula con la intención de instalarla y de iniciar una campaña fuerte, sabiendo que quien la encabeza está inhabilitada por la justicia, pero también como una forma de denunciar esa situación, porque la consideramos todos injusta, claramente, y que esa fórmula tenga un candidato a vice, y que en algún momento la propia Cristina o alguien de ese espacio diga, bueno, dado que Cristina, por la injusticia de esta proscripción, no puede ser la candidata, vamos todos a apoyar a quien está en el segundo lugar de ese binomio. ¿Qué pensás de esa hipótesis como una alternativa del espacio cristinista para esta coyuntura tan compleja? Y podría ser, la verdad que, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final Perón, cuando murió hace ya
más de 50 años nos dijo el único heredero es el pueblo. La verdad que el peronismo, que tiene una derrota importante, salió con el voto popular. Nos gustan los resultados, ¿no? Obviamente no me gustó lo que salió en la interna Menem Cafiero, pero fue el pueblo que decidió. Lo mismo en 2003, que veníamos del gran desastre, y finalmente hubo 3 candidatos peronistas en una especie de interna abierta entre Néstor, el mismo Menem y Rodríguez Sá, y fue el pueblo con su voto quien decidió quién iba a gobernar. Entonces no pensé que en momentos de tanta crisis del peronismo la única salida de verdad es esa, no tener el voto de la gente. Si no, ya probamos todo, ¿no? La fórmula cerrada, los Twitter, y siempre no termino yendo más. En un momento otra cosa, ¿no? Y cuando hay dudas, que decía el pueblo. Y una cosa que a mí me genera alguna preocupación, obviamente porque en términos personales no comprometo a nadie acá, es mi opinión, me gustaría un cambio de ciclo político más allá de lo que todos pensemos, ¿no? En el 2027, pero uno puede ver el antecedente de lo que ocurrió en Bolivia con 2 facciones del movimiento del socialismo, la de Lucho Arce y la de Evo Morales, que empezaron una discusión dialéctica, primero sus dirigentes, y permeó tanto hacia los votantes de los 2 sectores del MAS, que se empezaron a odiar, a tal punto que prefirieron, si uno hablaba con algún dirigente de uno de los 2 sectores, que ganara la derecha a que se impusiera en esa suerte de competencia interna la otra facción. ¿No pensás que eso puede replicarse en la Argentina? No creo, porque esta discusión muy fuerte que estamos viendo es centralmente en la dirigencia. Digo, la verdad, la gente cuando voy por la calle me dice saludos a Cristina, saludos a Axel. La gran mayoría de los votantes ni entienden esta discusión y muchos casi ni se enteraron, ¿no? Porque no siguen todas las discusiones. Yo creo que tiene que ser el peronismo es tener una propuesta que contenga a todos los que estamos, digamos, siendo víctimas de este tipo de proyectos que está implementando este gobierno, y ser capaces de, sobre eso, hablar con algunos otros sectores que nos acompañaron recientemente, pero también tienen grandes diferencias con lo que está ocurriendo en la Argentina. Entonces, me parece que esto jode, obviamente daña, genera malestar en la militancia, malestar en la dirigencia, pero yo no creo que eso permeaba para nada en nuestro votante, ¿no? Juan Manuel, ¿qué tal? Javier Leucovich te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Me agarro un poco de la pregunta de Martín para seguir por ese lado. Tal vez no en los propios, digamos, pero en la franja, digamos, de indecisos, que eventualmente alguna elección puede votar a Milei o alguna expresión de la derecha, y en alguna otra elección pueden votar al peronismo. ¿No te parece que ahí sí la imagen de pelea, de gobierno, de albertismo, por poner un... Por eso digo, la única forma que eso no ocurra es que el que sea la que sea la candidata salga con el voto de la gente y sea que gobierne. Es el único camino que tenemos, porque lo que sí, ahí totalmente de acuerdo. Sigamos la imagen de que volvemos, para repetir lo que vimos con Alberto, una interna permanente, una discusión externa, sobre los temas no se resolvían nunca, con mucha razón muchos no lo van a votar, porque la verdad que... Sí, espanta. Exacto, espanta con razón. Por eso, de vuelta, que alguien tenga el voto, tenga la legitimidad y nadie le pueda discutir el rumbo. Esa es la única chance, de verdad, es tener una propuesta realmente de mayoría, ¿no? ¿Vos estás seguro, Juan Manuel, que va a haber una PASO con varios candidatos del peronismo, o puede existir la chance de que haya fórmulas del peronismo que no compitan en primarias y vayan directamente a la general? No lo creo. No lo creo porque, de vuelta, la situación que pone Milei que está gobernando la Argentina, este proyecto de una ultraderecha salvaje que vemos todos los días destruyendo la patria, no va a haber chance para alguien cortar de solo, porque va a ser fuertemente repudiado por el conjunto, ¿no? Me parece muy brutal lo que tenemos enfrente, no estamos discutiendo no usar, no es el Alfonsín que está gobernando, digo, hay un proyecto tan antipopular y tan brutal, antiperonista en el sentido más literal del término, que cualquier compañero o compañera que no acompañe el conjunto va a ser objetivamente jugando para Milei, ¿no? Claro, un poco me parece, Martín se debe estar acordando cuando Cristina fue por fuera y Randazzo se quedó con el sello, que perdieron la elección en la provincia por muy poquito, por ir divididos, ¿no? Pero no fueron a una, porque Randazzo quería una PASO y no se la dieron. No nos la dieron, claro. Nosotros queríamos una PASO, claro, nosotros queríamos una PASO, inventaron una cosa rarísima, irse el PJ, ir para afuera, para ir para... Y eso no sirve, digo, de vuelta, no sirve después. No hay que tenerle miedo a la gente, que la gente discuta y que pueda hacerlo. Y el que no permita que se discuta, ya tantas veces no pasó lo mismo, va a ser repudiado por el conjunto. Hay un antecedente también, Juan Manuel, del 2003, cuando Eduardo Duhalde, que era el presidente, tenía mayoría en un congreso del PJ que se hizo en Lanús, y se habilitó a que hubiera varias fórmulas
que venían del peronismo, ninguna era la lista peronista oficial, porque ninguna podía llegar al PJ Nacional como partido propio en su coalición, y estuvieron Menem, Kirchner y Adolfo Rodríguez Sá con distintas fórmulas. ¿Eso tampoco lo ves como un escenario? No, porque en ese momento, hablando mal y pronto, ganamos seguro, ¿no? Uno discutía que peronista iba a ganar, pero no había duda que iba a ser algunos candidatos peronistas que iban a la elección. Claro. Es otra cosa, ¿no? Sí, ahora, tenemos un gobierno, Dulce hecha fase en el gobierno, distinto, ¿no? Sí, el otro día alguien me decía, alguien muy cercano a Máximo y a Cristina, me decía que había que mirar el 2003 porque para que Axel tenía que ver si quería ser líder o candidato, porque si él quería ser candidato para después ser líder, tenía que hacer como hizo Kirchner, que Kirchner se acogió a la estrategia de Duhalde. Duhalde era el que mandaba, después se desprendió de Duhalde, eso no me lo dijeron, no me lo recordaban, digamos, pero me dijeron, fue con la estrategia de Duhalde, que en ese momento era el líder. Pero, a ver, en ese momento Eduardo no era el presidente. Sí. Uy, se entrecortó. Duhalde. Decía que, si te acordás, en ese momento Duhalde no tenía candidato y terminó aceptando la candidatura de Kirchner, que le sido muy crítico al propio gobierno de Duhalde. Acuérdate que dio la jefatura de gabinete, no había aceptado, era un dirigente autónomo al que Duhalde tuvo que recurrir porque los otros no le funcionaban, ¿no? Claro. Ahora te cambio de tema, porque la noticia sigue siendo Manuel Adorni y cómo lo está tratando de salvar el gobierno. Le están le pasaron la motosierra. Vos estuviste en el mismo lugar, fuiste jefe de gabinete. Primero te pregunto si vos lo ves funcionando como jefe de gabinete. No. Hace rato que no lo hacía y obviamente para nada, ¿no? Claro. Hubo un chiste, creo, bastante hoy en todas las redes, la foto con el nuevo vocero, que estaba todo el escritorio vacío, ni un papel. Bueno, eso lo muestra claramente, que no está ejerciendo ninguna función, ¿no? Claro. Y lo otro, el otro día decía un constitucionalista, me decía, bueno, lo que pasa es que la jefatura de gabinete es un cadete de lujo. Como que no tiene mucha función en la Argentina. No, tiene muchísimas funciones. El problema de la jefatura de gabinete es que es una especie de sofacama, o sea, no es ni un primer ministro francés, ni un jefe del staff, como es en la Casa en la Casa Blanca, para poner los ejemplos claros. Entonces, esa confusión genera que es un cargo muy problemático siempre, pero tiene enormes funciones porque básicamente se encarga de todo lo que todas las políticas que implican a más de un área, de un ministerio, que son la enorme mayoría, porque los problemas que hay en la sociedad no saben de nuestros organigramas. El jefe de gabinete está todos los días coordinando la difícil tarea de coordinar a ministros para que puedan avanzar por el mismo lado. Y si no lo hace el jefe de gabinete no lo puede hacer nadie, porque no tiene competencias para hacerlo. No hacerlo es un costo enorme, ¿no? Claro, y por ahí es más necesario incluso en un gobierno donde el presidente está más enfocado en la macroeconomía, ¿no? Exactamente. Claro, lo otro que pensaba, no sé cuántas veces se te ocurre mirar lo que está pasando y decir, si ese fuera un peronista, digo... No, yo hoy charlaba en un medio a la mañana que cuando yo decía la persecución que sufría Cristina y me la ponían en dudas, yo recordaba que en el gobierno de Macri cualquier exfuncionario iba a prisión preventiva porque le quedaba poder residual para entorpecer la investigación. Ahora tenemos un jefe de gabinete que públicamente llama a los testigos para hablar, es jefe de gabinete y no pasa nada. Y la diferencia es abismal. ¿Y qué pensás, Juan Manuel, de la aparición de esos videos con fajos de dólares en el domicilio de alguien muy cercano a Martín Insaurralde y lo que puede implicar en la campaña que se viene? Porque en las encuestas aparece que la preocupación por la corrupción está entre las primeras demandas de la sociedad. Me parece que hay que decirlo con claridad, cuando salió el primer video de Insaurralde duró horas en el cargo. Seguimos discutiendo a Adorni. Está muy claro, ¿no? Claro, ¿vos creés que...? Como un doble estándar, decís, que el peronismo lo sacó. Él era jefe de gabinete en la provincia, se vio ese video, horas después ya no era más jefe de gabinete. Comparemos lo que estamos viendo todos los días en este eterno tema de Adorni. Yo discutía con un periodista colega de ustedes que me decía, ¿por qué se habla tanto de Adorni y tan poco de Insaurralde? Y porque Insaurralde se fue automáticamente cuando salió esto, Adorni sigue. Pero si seguiría ahora estando Insaurralde jefe de gabinete de la provincia. Bueno, digo, es el doble estándar que siempre estamos acostumbrados, pero que muestra la doble moral que muchos tienen, ¿no? Bueno, igualmente tuvo impacto electoral en su momento. Sí, claro.
Sí, claro. No es que No. lo que pasa es que pasó el tiempo y se... No, y que dejó el cargo, Claro. que rápidamente dejó el cargo y que no está más militando y que, digamos, siguió lo que en general pasa en estos casos. Yo digo, el caso de Hornos es muy raro porque en general los gobiernos, protegen cuando a los que la oposición acusa de corruptos, pero que los propios no los considera tales. Esta es la primera vez que hoy no hay grieta, digamos, todo el mundo sabe, pues lo dijo en público, que mintió y todo eso, los propios del gobierno lo saben y lo defienden igual. Esto es muy raro porque no ocurrió nunca, ¿no? se te queman todos los papeles de politólogo. Totalmente. Cuando, claro, Ya con lo que dijiste vos, que contaste vos al principio, que al jefe de gabinete lo mandaba al despacho de abajo, ya era raro, ¿no? Ya empecemos por ahí, ¿no? Tengo un jefe de gabinete que no ocupa el despacho que siempre ocupó el jefe de gabinete, ya de por sí es raro en este gobierno. Pero bueno, ahora que por primera vez los jefes de gabinete, que siempre hemos sido fusibles y es parte de la función que tiene informar un jefe de gabinete, ser fusible del presidente, es la primera que parece ser al revés. Milei actuó como si fuera él el fusible de Adorni, ¿no? Ahora, Juan Manuel, ¿te parece que el tema de la corrupción debería tener un lugar, digamos, importante en el programa político, digamos, del peronismo de cara a lo que viene? Porque... Sí, pero no como chicana o verso entre nosotros, ¿no? Porque eso lo peor que se puede usar corrupción es usarla como bandera en discusiones. Entonces, si lo hace uno está bien, lo hace el otro está mal. Me parece que combatir la corrupción en serio es generar nuevos sistemas de control, como me tocó a mí hacerlo, digo, la verdad. La instrucción que me dio la presidenta cuando yo asumí la jefatura de gabinete fue que la medida esa. Por eso terminamos con la compra de pasajes, tenía armado cada ministerio por su lado, la compra de combustible, la compra de automotores, hicimos los seguros, hicimos una política muy muy fuerte de verdad en combatir la corrupción, no solo para acusar al corrupto del otro, ¿no? Mejorar los controles, eso es clave, mejorar el control social. Yo siempre digo lo mismo, la forma más fácil de saber si alguien es corrupto o no, cómo vive antes el funcionario y cómo vive después. Todo el estamos en política, ya nos conocen, muchos que nos conocen, otros políticos nos conocen, saben quiénes vivimos igual cuando salimos a la función y quiénes a los 3 meses viven muy distinto, ¿no? Claro. Y la última pregunta, porque ya te robamos un montón de tiempo, no te dejamos ni disfrutar del 2-0. No, pero ahora no ya... te preocupes que vamos a seguir disfrutando. Bueno, ahora voy al politólogo. Primero hablamos con el peronista, después hablamos con el ex jefe de gabinete, ahora con el politólogo. Los 3 sombreros por el mismo precio. Sí. Hubo elecciones en Colombia. En Perú están contando todavía los votos. Sí. A ver, y Milei festejó y dijo el león y el tigre, un solo corazón, un solo grito en Latinoamérica. ¿Qué está pasando? Mira, hay una situación muy complicada a nivel mundial en la cual las elecciones se polarizan al extremo y hay resultados por medio punto para un lado, medio punto para el otro, terminan definiéndose, donde en general pierden los oficialismos. La clave que uno ve todas las últimas elecciones en América Latina es que el que pierde es el oficialismo. Hoy probablemente ganó Keiko Fujimori en Perú, la vez pasada había ganado a la izquierda. Hoy ganó esta persona en Colombia, la vez pasada había ganado Petro. Es decir, lo que, salvo un par de casos, te diría México y Paraguay, en el resto de los países pierden los oficialismos. Y eso tiene que ver con las complejidades que hay de gobernar en este momento, ¿no? Se castiga el que gestiona, pero de todos modos, en todas las elecciones queda dividido casi en partes iguales, claro, ¿no? Por apenas un poquito. Qué difícil gobernar así también. Sí, muy difícil, por eso te marco esas dos excepciones, claro, por temas distintos que son Paraguay y México. En el resto vemos batallas muy parejos, con electorados muy polarizados, muy hacia la extrema derecha una parte, más al centro, centro izquierda la otra, y eso, derrotas oficialistas. Bueno, ahí estamos. Seguramente lo hablará con los alumnos en la universidad, ¿no? Exactamente. Juan Manuel Abal Medina, muchísimas gracias. Esas son cosas que uno puede explicar, otras no podemos explicarlas. Por ejemplo, cuando yo cuento cómo es el proceso de sanción de leyes en Argentina, ¿no? Claro. El Congreso una ley, el presidente la puede vetar, el presidente la veta, el Congreso puede insistir y ahí se queda vigente. Bueno, a mí me preguntan qué está pasando en Argentina, no lo sé, ahí estamos rompiendo todos los manuales. Claro, ahí los manuales no sirven más. A mí me miran los chicos y digo, ¿cómo dice? Si ya el Congreso insistió, ya está, ¿no? Claro. Y sí, ya está. Yo igual te voy a decir lo que le contestaba a algunos. Una vez vino un alumno en periodismo que no podía hacer un trabajo práctico porque pedía una entrevista en una institución y no le daban. Y entonces me dijo, no, profe, les mentí, les dije que era para tal revista. Y yo le dije, no lo voy a leer el trabajo. Me dice, ¿por qué, profe? Le digo, porque conseguiste la nota mintiendo. No, pero le dije,
yo de acá te tengo que evaluar y sacar con los ideales, con lo que debe Total. ser. Después, si Total. vos en tu vida te convertís en otra cosa, No es culpa mía. pero claro, Elección. pero viste, Sí. yo dije, pobre pibe, porque laburó, pero me entiendo. Claro. No se la podía, le dije, Hizo la gran Adorni. claro. Y mira, ahora claro, ahora vienen y te dicen, ay, profe. Claro. Muchísimas gracias, Juan Manuel No, Abadini. por favor, Gracias. gracias a ustedes, Fue jefe de gabinete, es militante político, politólogo, profesor en la universidad. Medalla, creo que medalla de lo más alto, viste, en los méritos académicos. Ah, cuando seguro. terminás Sí. la carrera, sí. De los Él estudiosos. lo sí. suele decir, sí. Claro, y acaba de hacernos también un análisis con pasión del partido de Argentina. 16:56, casi 57, nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Acá el hincha que tenés ahí adentro y contanos de lo que quieras. ¿Podés hablar de Manuel Adorni? ¿Qué pensás? ¿Por qué lo siguen bancando? O contanos si tuviste que prometer algo muy grande para que ganara la selección. Huellas en tu. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, maridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego. Análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. ¿Y de qué estamos hablando? Y sí, de fútbol estamos hablando en los cortes. Qué lindo, qué alegría. A mí me están llegando videos. Acá, bueno, acá nosotros no vemos si hay festejos, pero ustedes saben que soy patagónica y me están llegando, por ejemplo, en Neuquén Capital, la gente salió a la calle como si hubiéramos ganado la final, chicos. Debe ser la alegría de ver... Fue un partido muy tenso, ¿eh? Sí, claro, todos descargás. Sí. Pero aparte de la felicidad de ver a alguien tan extraordinario como Messi, Sí. ¿no? Sí, y la sensación también de que son los últimos cartuchos, bueno, que lo son. Sí, lo ves jugando y Es como que Y da- además, más allá de que había Sí. errado penales en mundiales, en el mundial pasado erró un penal, Ay, creo no me que fue acordaba. contra Polonia, ¿no? Mm. ¿Contra Polonia? Bueno, erró un Uno, penal, sí. mirá. Pero en este caso estaba el antecedente del episodio Del que papá, vinculaba a dice. su familia y todos pensábamos cómo lo habrá afectado o no emocionalmente a él y al grupo. Fue una pregunta que los periodistas deportivos que están allá, que están cubriendo la concentración de la selección argentina, hablaron de eso. Y entonces, penal y lo erra. Y después estuvo un poquito errático unos minutos. Sí. Y después, claro, un montón de tiempo hasta que hubo otro gol. Perdió un par de pelotas, tiró un par de pases mal. Y dijimos, bueno, no sé, lo pensamos. Yo no se lo dije a nadie porque estaba viajando solo. Pero dije, uy. Y bueno, tiene una fortaleza mental. Por eso me parece que quizás la revancha de los 2 goles es increíble. Sí, y después me parece verlo con la alegría que juega, ¿no? Sí. Por ahí no fue lo mismo, me parece que el otro partido fue más relajado. El otro partido fue más relajado. Claro. Sí, pero bueno. Mm. Me da la sensación igual, claro, que se sacó una mochila enorme encima, más allá de lo que pueda estar pasando él también como persona. Y juega, bueno, en el otro partido ustedes lo vieron más relajado, yo creo que juega diferente. No sé, está como, no necesito ponerme el equipo al hombro. ¿Se acuerdan que antes era Messi que tenía que... Sí, igual en los goles los hace. Iba para atrás y tenía que Sí. hacer todo él. Ahora, bueno, hay un Sí. equipo Sí, y hay momentos que el equipo lo sostiene y él un poco que desaparece, como pasaba en el Barcelona. Sí, aparte, eficiencia extrema, porque el otro día escuchaba, no me acuerdo qué periodista deportivo, que decía que Messi está siendo de los que menos corre en el global. Claro. Pues el tipo está haciéndolo de manera tan inteligente. Sabe que cuando correr la tiene que cancha. acelerar, acelera y te hace el gol. Sí, Mm. sí. Porque claro, bueno, 39... Bueno, el la tipo última físicamente jugada. está bárbaro, pero tiene 39 años. Obviamente Cumple el que no. jueves. Claro. Hagamos un banderazo al obelisco. Está la Sí, sí. inteligencia Ay, del ¿no? tipo, ¿no? Para mí, también el primer penal, él patea muy en el límite, ¿no? Porque Sí. te la mete, de hecho, el segundo gol, o sea, un cachito adentro del arco, siempre es como que te Sí, al sí. ángulo. Sí. Entonces, bueno, por ahí puede ser que una te salga un cachito para Algunos afuera. periodistas deportivos decían que el arquero de Austria lo tenía estudiado. Sí. Los últimos penales, hay una técnica, acá quizás el amigo que es futbolero como yo lo puede explicar de otra manera y mejor, que es el que va a patear el penal, mira al arquero, como hay muy poca distancia entre donde está la pelota y el arquero tiene que lanzarse hacia uno de los dos costados Claro. o quedarse en el medio casi antes de que impacte Claro. el pie la pelota. Entonces hay jugadores muy técnicos, muy buenos, que direccionan la pelota Al revés de lo que van a tirar. viendo algún mínimo movimiento Sí. del arquero y ya, pero entonces esperan casi hasta el final para golpearla. El tema es que si el arquero se queda quieto, te puedes no dar pistas de hacia dónde se va a tirar, y dicen que fue lo que pasó hoy, que la pateó mal, pero porque Quiso se esperar. confió. Claro, claro. Y el Bueno. tipo lo esperó, y el arquero lo esperó. Sí, lo esperó. Bueno, igual después le metió dos. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Y el Dibu? Bien, ¿no?
Sí, con el dedo semifracturado, lo que sea, pero bien. Y además siempre hay un toque de show, porque no la agarra así como así nomás, hace como un paso Sí, de baile, ¿no? Sí. Pero está más por ahora está más ¿no? tranqui, ¿no? Sí. Sí. Está Igual, más maduro. Con menos trabajo. igual tiene muy estudiado lo de irritar al otro, sacarlo de las casillas y a veces lo desenfocás. Si lo Claro. provocás, todas esas cosas de las definiciones por penales que vos le decís algo al otro es como para tratar de generarle algún efecto. Capaz que en este mundial tiene que tener otro recurso porque los del pasado ya se los conocemos, Sí, Claro. ¿no? El puede ser. bailecito, todo eso. Sí. Bueno, el señor Martín Piqué, Sí. más allá del fútbol, también estamos. hoy estuvo haciendo su doble fondo, por supuesto, Exactamente. de política. De y acá está. política. Y de política y de lo que está pasando en la región. Algo, a partir de una pregunta tuya, Analía, abordó Juan Manuel Abalmedina en la entrevista que le hacíamos hace minutos. Pero yo les quiero comentar lo siguiente. Desde que empieza ya una cuenta regresiva hacia el calendario electoral en la Argentina. Seguramente lo han escuchado, Javier Analía, que cuando termine el Mundial se lanza todo. Otros dicen en el verano se lanza todo. Por lo pronto hubo, por cumplirse un año de la prisión domiciliaria de Cristina, un acto en el Parque Lezama este sábado. Sé que se está pensando desde otro espacio del peronismo, que fue bastante nombrado de alguna manera implícita el sábado, que es el axelismo, quisilofismo. Se está pensando en un acto también. La posibilidad es que sea el 1 de julio, por el aniversario, un nuevo aniversario de la muerte de Perón. Hoy me decían fuentes de la provincia de Buenos Aires muy calificadas que dependerá del Mundial, como todo lo que de alguna manera políticamente se quiere hacer, si es una convocatoria con mucha gente, si ese día juega Argentina, si hay algo que desate pasiones y haya mucha expectativa, se postergará. Pero bueno, menciono todo eso porque estamos ya a las puertas de que las distintas fuerzas partidarias empiecen a pensar cómo salir a buscar votos, cómo iniciar una campaña, cómo definir las candidaturas. Y nos encontramos con un escenario, si tenemos en cuenta lo que está pasando en América Latina, en principio, esto lo decía recién el amigo Abalmedina, hay claramente una polarización muy evidente que ya venía perfilada y que ahora, con la aparición de Trump en Estados Unidos, se generó una suerte de trumpismo internacional. Hay una internacional trumpista porque son los candidatos de la ultraderecha o la derecha dura de América Latina con el apoyo de Trump. Y ese fenómeno de la polarización se extrema todavía más. Hagamos un repaso rápido. El domingo 14 de diciembre del año pasado, o sea, la última elección balotage del año pasado importante fue en Chile y ganó, por supuesto, el actual presidente José Kast del Partido Republicano, de la derecha pinochetista, casi algunos la llaman, con el 58% de los votos, y Unidad por Chile, con una candidata que provenía del Partido Comunista, Janet Jara, sacó el 58-41. Ese balotaje fue, digamos, más definido, con una diferencia un poco más clara. Después, el 7 de junio de este año ya, en Perú, una elección que todavía falta confirmarse porque hay algunas actas escrutadas, el 0,5% de los votos de las actas todavía falta oficializar, pero Keiko Fujimori todo indicaría de Fuerza Popular que se impuso. Y acá miren, empiecen a ver los números de las sociedades partidas, con el 50,11% sobre Roberto Sánchez, un docente de izquierda, en su momento había sido ministro de Pedro Castillo, del Perú rural, con el 49,88, o sea, 50,11 a 49,88, un Perú partido claramente a la mitad. Y ayer domingo 21 de junio nos encontramos en Colombia, donde quizás en alguna columna anterior yo había dicho que tenía chances Gustavo Petro de lograr que se mantuviera Colombia con un perfil de izquierda, centroizquierda con sus sucesores. Eso no sucedió. El candidato de la derecha, que es un abogado mediático con doble nacionalidad, colombiano y estadounidense, Abelardo de la Espriella, ganó el balotaje 49,66
frente a Iván Cepeda con 48,70. Otra sociedad partida. Y en este caso también en una columna de hace unas semanas veíamos el mapa de Colombia y toda la parte central de Colombia alrededor de Bogotá es donde tiene más votos Abelardo de la Espriella, y la Colombia rural donde la guerra entre las FARC, las guerrillas y el ejército colombiano dejó muchísimas víctimas y muchísimo dolor. Allí la propuesta de la paz de Gustavo Petro tuvo mucho apoyo, y allí Iván Cepeda también logró casi que la mitad del país lo acompañara. Estamos entonces con antecedentes de elecciones partidas, sociedades con casi el 50% votando a la derecha dura y un poquito menos, pero también porcentajes muy importantes votando a otras propuestas que no quieren a esa derecha dura, una polarización muy fuerte. Los especialistas como Abal Medina, politólogos, pero también gente que estudia América Latina, dicen que la polarización ya venía de antes, pero que con el trumpismo y sus aliados internacionales se profundiza. ¿Qué produce esta polarización? Bueno, dificultades de gobernabilidad, dificulta los acuerdos legislativos, erosiona la cohesión de las sociedades, porque la divide a la ciudadanía en bloques irreconciliables. Hay algunas advertencias que dicen que los recursos naturales de los países no se pueden defender bien con países donde hay una fractura política y social tan fuerte. Quizás es una advertencia para Argentina, con sus riquezas naturales. También la polarización debilita la estabilidad política, tensiona por supuesto la democracia, y a diferencia de otras propuestas de centro-derecha, quizás más entre comillas republicanas, la derecha dura al estilo Bukele, al estilo Trump, al estilo Milei, tiene también un discurso anti-elite o anti-casta, en el caso de Argentina así fue llamado, que hace un uso emocional del conflicto, habla de un nosotros y un ellos, como quizás también en algún momento el kirchnerismo, desde la izquierda o la centroizquierda, o desde el peronismo progresista, ensayó lo mismo. Estamos entonces en un momento de polarización, y la pregunta, con esto voy cerrando, Analía y Javier, es: ¿y esa polarización se va a reproducir también en la Argentina? Y acá hay dos miradas distintas. Le preguntamos a Abal Medina y él decía que cree que va a haber una polarización. Y otras lecturas dicen que lo que puede ocurrir también depende mucho de la situación económica y de cómo termine el gobierno de Milei. Si el gobierno de Milei logra estabilizar la economía, impedir que el malestar incluso acelere que haya una, si se quiere, separación del PRO, o que aparezca una candidata alternativa de la derecha como Patricia Bullrich y haya dos propuestas de derecha, en ese caso no habría una polarización extrema. Y si eso ocurriera, también podría alentar a que en la oposición aparezcan distintas propuestas que no compitan, como decía y recomendaba Abal Medina, en el balotaje, para que haya un solo candidato fuerte, quizás del peronismo, más Miriam Bregman, que va a ser una muy buena elección. ¿Por qué les digo esto? Porque está circulando una mirada. ¿Se acuerdan que, Analía, que en la elección del 2023 Cristina empezó a instalar, y la verdad que fue con mucha agudeza política, que iba a ser una elección de 3 tercios? Sí, dijo, en la entrevista con Dugan. Bueno, ella dijo, va a ser una elección de 3 tercios, todo el mundo, mirá, que aparte con mucha experiencia, y efectivamente hubo 3 tercios. El fenómeno outsider emergente de La Libertad Avanza con Javier Milei, bueno, el peronismo que estaba en el gobierno y el candidato era el ministro de Economía, y el PRO y bueno, los aliados del PRO con Patricia Bullrich. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber 2 grandes coaliciones más la izquierda, que va a ser una buena elección, compitiendo, o va a haber distintas 4 o hasta 5 polos y un espectro político electoral más, si se quiere, parecido al del 2003, cuando, si ustedes recuerdan, en el 2003 se repartieron, el que más votos sacó fue Carlos Menem con 25%, después venía Néstor Kirchner con 22% en la elección de abril del 2003. Después creo que Ricardo López Murphy, Elisa Carrió y Adolfo Rodríguez Sá. Y el que más votos tuvo fue Menem con 25 y el que menos alrededor de 11. Pero estuvo como bastante fragmentado
las opciones electorales que eligió el pueblo argentino en ese momento. Bueno, las dos alternativas están sobre el tapete y hay dos miradas. Algunos dicen va a haber polarización y si hay polarización el peronismo tendrá que definir su candidato en PASO. Otros creen que no va a haber tanta polarización y que quizás hay dos fórmulas del peronismo que no compiten entre sí en las PASO, lo cual es un riesgo, porque recordemos que si alguien en primera vuelta saca 40% de los votos y 10 de diferencia con el segundo, ya es presidente electo. Así que a partir de lo que está pasando en el mundo, pero puntualmente en la región, en América Latina, y las polarizaciones, hay que poner un ojo también en las decisiones que vaya tomando el oficialismo, sobre todo con las primarias abiertas simultáneas, si se sostienen, si hay alguna modificación, pero hay primarias, y según la fortaleza que tenga el oficialismo o no, yo creo que el peronismo tomará sus decisiones de competir en primarias o ir directamente con distintas fórmulas del peronismo a elecciones generales. Si vos no competís en primarias, dividís el voto del peronismo. Si competís en primarias, hay un ganador y un perdedor. Y cuando hay un ganador y un perdedor, puede haber el final de un ciclo político, el inicio de uno nuevo, o la ratificación de un ciclo político y de un liderazgo. El doble fondo de Martín Piqué. En cualquier momento, además, va a haber anuncios, ¿eh? Empiezan a aparecer pistas. Yo les dije que alguien del PRO. Me dicen que alguien del PRO va a entrar al gobierno. Que iría a la Secretaría de Medios. ¿Alguien vinculado a los medios y al periodismo? Alguien vinculado a los medios. Pero también dicen, estoy viendo, por ejemplo, Paulino Rodríguez dijo, viene de un área que le dio satisfacciones al gobierno y con un historial en la comunicación política. ¿Qué área le dio satisfacciones al gobierno? Pero los dejamos. ¿YPF? Pero experiencia en comunicación política. ¿Alguna consultora que trabaje Ahora con... vamos a ir pensando. Hacemos la pausa mientras para ir cumpliendo, sí, y nosotros pensamos y mientras también mandamos algunos mensajes. FM La Patriada. Una Nuestra mano. El fuego habló en lenguas. El tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Vamos a hablar con Germán Martínez, que es el jefe del bloque de Unión por la Patria. Arrancamos el programa contándoles las últimas jugadas del gobierno. Salvemos a Dorni. Salvamos a Dorni, nos salvamos todos. Eso parece ser el lema del oficialismo, de la Libertad Avanza, y de una parte del PRO o del PRO y de una parte del radicalismo. En línea está Germán Martínez, que es uno de los impulsores de la sesión de mañana en Diputados, con la idea de avanzar en una posible interpelación a Manuel Adorni, pero parece que hubo un acuerdo del fin de semana antes del partido de la selección. ¿Y qué pasa? Germán, buenas tardes. Analía Argento y el equipo de Doble Fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos para toda la audiencia. Y viste, cuando uno pensaba que el partido estaba perdido para Adorni, parece que no. No, bueno, nosotros hicimos y estamos haciendo lo que corresponde hacer en el marco de la Constitución Nacional y el artículo 101 de la Constitución. Después lo que hagan los otros bloques, bueno, cada uno se tendrá que ocupar de explicarlo, ¿no? Porque recordemos que nosotros planteamos para el día de mañana, a las 2 de la tarde, una sesión especial para tratar todos los expedientes vinculados a los distintos escándalos de Manuel Adorni. El mismo día que lo hicimos, salió un durísimo comunicado de la cuenta pro Argentina en contra de Manuel Adorni. Ese mismo día, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical sacó un durísimo comunicado contra Manuel Adorni. Bueno, veremos en las próximas horas cuál es la actitud de estos bloques, ¿no? Si realmente esa dureza en los comunicados se transmite en una actitud concreta en lo parlamentario, o si van una vez más a prestarse de aliados incondicionales del gobierno, facilitando que no tenga quórum la sesión especial, y además haciendo cosas peores, ¿no? Porque por un lado la idea de ellos es convocar una comisión de asuntos constitucionales sin fecha, sin ninguna precisión, y al mismo tiempo el miércoles quieren aprobar el Super Rigi, ¿no? Así que hay que ver cuál es la actitud de cada uno de los bloques parlamentarios en las próximas horas, respecto no solamente a Adorni, sino respecto a otros temas que van claramente en contra de los argentinos y que algunos quieren seguir acompañando al gobierno en esos temas. Y la idea, ustedes de Unión por la Patria, o no sé si los demás bloques que habían pedido la sesión, estaba también la izquierda, Pablo Juliano, no sé si habrás hablado con ellos, ¿van a mantener, no van a pedir prórroga, van a ir mañana, haya un acuerdo? La comunicación que tuvimos hoy entre nosotros, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y no hay artimaña de la presidencia de la Cámara, ni ningún tipo de situación de estos bloques supuestamente amigables al gobierno que haga cambiar la actitud de lo que corresponde. Insisto, la oposición está para ser oposición, el gobierno está para ser gobierno. Lo que tiene que definir es otro bloque, si son opositores o si van a ser opositores en las redes sociales y van a terminar siendo aliados en el recinto. Claro. Bueno, de eso se trata, nada más y nada menos que. Mañana ustedes van a la sesión y o sesionarán en minoría. Sí, Sí. Como indica el reglamento para las sesiones especiales, si juntas el quórum, abriremos la sesión y avanzaremos con los expedientes. Si no alcanzaremos el quórum, haremos las presiones en minoría. Bueno, y después el miércoles para la del Super Rigi, ¿ustedes ya tienen posición tomada o todavía no? Sí, nosotros firmamos un dictamen en contra del Super Rigi. Nosotros creemos que es un régimen de promoción que no beneficia en lo más mínimo al sector industrial de la Argentina. Recorremos lo que fue el Rigi allá con la ley Bases, que la última de todas, que más allá de algunos proyectos de inversión no ha producido ningún tipo de elabonamiento positivo para la industria en ningún lugar del país. En este caso es peor, porque el Super Rigi habla de industrias que no existen en la Argentina. Algunos hablan de que eso podría tener que ver con el cobre, pero la mayoría ya opina de que tiene que ver con las industrias tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. Le da un enorme
plazo de vigencia de desgravaciones impositivas que incluyen hasta aportes y contribuciones, y donde no hay ningún tipo de condicionamiento a la recepción o a la inclusión dentro de este régimen de promoción. Es un régimen de promoción que no dice para qué necesitamos esas inversiones, que no lo aclara, que no dice con qué objetivos esas inversiones se tienen que desarrollar y que tampoco especifica cuáles son las condiciones que hay que cumplir para poder acceder. Así que nosotros vamos a estar en contra de esa expediente. Germán, Martín Pique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, te voy a preguntar, obviamente vos estás como jefe de bloque en diputados, pero te pregunto por una figura importante de la coalición de gobierno que es Patricia Bullrich en el Senado, y quería pedirte opinión sobre esta discusión técnica en torno a, en labor parlamentaria se planteó qué cantidad de votos en el Senado, de gente sentada, incluso en sus bancas, se requiere para la sesión de, bueno, interpelación y moción de censura, y alguna opinión de cómo la ves a Patricia Bullrich en toda esta situación allí en el Congreso. Mira, lo veo de lejos, lo de Patricia Bullrich, son mis compañeros y compañeras del Senado, los que seguramente deben tener una mirada más precisa sobre el tema. Me parece que no estamos ante una discusión reglamentaria, estamos ante una discusión netamente política. Claro. La pregunta que nos tenemos que hacer es si Adorni está en condiciones o no de seguir siendo el jefe de gabinete del ministro de la Nación. Una figura relevante en el diseño institucional de la República Argentina después de la reforma constitucional de 1994, el responsable de llevar adelante la administración cotidiana del país y además el único funcionario de gobierno que tiene responsabilidad política ante el Congreso. Y esta persona hace 100 y pico de días que está absolutamente preocupado, casi con exclusividad, de atender los distintos escándalos que rodean a su figura. Y esa persona no tiene la más mínima confianza ni del Congreso ni del pueblo argentino. Por eso hay que activar el artículo 101 de la Constitución, que dice que con una mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado se lo puede interpelar, y con la mitad más uno de los integrantes del Senado de Diputados se puede avanzar una moción de censura. No hay ningún acto arrebatado, no hay ninguna cosa irracional o arbitraria, es lo que dice la Constitución Nacional. Después el resto son todas especulaciones que hacen los distintos dirigentes que de a rato parecen manifestar alguna postura de distanciamiento con el gobierno, pero que después terminan de rodillas frente a Javier Milei y Karina Milei. Germán Martínez, muchísimas gracias por esta comunicación con Doble Fondo, y bueno, vamos a seguir atentamente mañana todo lo que pasa en el Congreso de la Nación. Chao, que siga muy bien. Muchas gracias. Germán Martínez, diputado nacional. Bueno, no es alguien muy conocido, no es alguien que sea diputado, no es alguien que sea senador, es alguien a quien le escribí y no me contestó, pero ahora me están diciendo que ese es el nombre. Tirá un después. críptico, pero críptico, dale. La gran antes que termine el programa, sí. Tiene que ver con la camiseta que tengo puesta. Tiene que ver con la camiseta que tenés puesta. ¿Estuvo en la comunicación de la AFA? No. ¿De Argentina? No es alguien... Esa camiseta, ¿en dónde te la dieron? No, me la dieron en otro lado, pero en un evento vinculado a... en un evento vinculado a otra cosa, pero esta camiseta, no sé si... Ahora voy a mirar atrás. Pausa y ya volvemos.
inicio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18, terminás la tarde acá, en FM La Patriada. Bueno, en las redes sociales ya están diciendo un poco lo que estábamos contando acá. Empezaron a decir que el director de comunicación de YPF, ¿se acuerdan que Mauricio Macri quería que Horacio Marín fuera jefe de gabinete? Bueno, yo no creo que Marín quisiera, pero el presidente tampoco quería desarmar eso. Lo que sí parece es que el director de comunicación de YPF, que fue vocero de Néstor Grindetti en Lanús y tiene mucha experiencia desde el PRO, muy cercano a Diego Santilli, por ejemplo, sería el reemplazante de Javier Lanari. Quieren a alguien como que viene más del PRO, que tenga alguna experiencia en vínculos con medios, y además me parece que YPF también tenía una llegada distinta, porque ustedes saben que el gobierno se jacta de haber cortado la pauta, pero hay empresas como Banco Nación o YPF que son las que sostienen la comunicación del gobierno. Bueno, vamos a ver si se confirma, se supone que se confirma en las próximas horas. Ustedes me van a decir, oye, pero acá me están diciendo algunos del PRO, pero bueno, eso no va a salvar un gobierno, un secretario de medios. Seguro. Lo que te muestra es que el gobierno estaba con una falencia, que era un vocero que ya no ejercía la vocería, que produjo un daño tremendo al gobierno y que entonces tienen que cambiar por lo menos la forma de comunicar. Sí, hay además una lectura que quizás es forzada o no, pero durante mucho tiempo se dijo que la consultora MOVE, de donde proviene Santiago Caputo, con Santiago Garat y con otro, que son 3 socios, ahora no recuerdo bien el nombre. Y que tienen de clientes a varios gobernadores. Exactamente, y que como en alguna película tienen medio acordado, vos trabajá para este espacio político, vos para tal otro, etcétera. Bueno, siempre se decía que la consultora MOVE era la que tenía injerencia e incidencia sobre el manejo de la pauta de YPF, que es de las más importantes del Estado Nacional y de las empresas asociadas. Y bueno, Santiago Caputo es parte de esa consultora. Entonces uno podría, si se quiere, pensar que Santiago Caputo no está de salida del gobierno, como en algún momento pareció, que estaba perdiendo la interna con Karina Milei, sino que se ratifican sus espacios y hasta quizás amplía un poco su injerencia en el gobierno. Más allá de que este hombre que vos estás mencionando, sin dar todavía todos los datos, proviene, bueno, de YPF, trabaja con Horacio Marín, pero tiene vínculos con y relación política histórica con el PRO. Bueno, Move Group, ¿no? Es la consultora de la cual estamos hablando, con Santiago Caputo y otros. Bueno, ahora lo que se viene es el doble fondo de Javier Leukovics. Así es, porque en estos días
y particularmente hoy, además de, bueno, del partido de la selección, se dieron a conocer datos interesantes sobre el tema del mercado laboral, tanto a nivel nacional, porque el INDEC sacó su informe de mercado de trabajo del primer trimestre del 26 a nivel nacional, y también hizo lo propio el Instituto de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad. Y en ambos casos, la situación o el panorama pareciera ser bastante parecido. Lo que parece estar sucediendo, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, es una situación de relativa estabilidad en el desempleo. La tasa de desempleo, por ejemplo, que el INDEC informó para el primer trimestre de este 2026, un dato que salió hace una hora y pico, es del 7,8%, apenitas por debajo del 7,9% del primer trimestre del 2025, pero un poquito por encima del último trimestre del 2025, en donde había dado 7,5%. O sea, repito, 7,8%, último dato de desempleo, el INDEC lo acaba de informar, para el primer trimestre del año. Es decir que una situación de relativa estabilidad en la tasa de desempleo. En el caso del informe del gobierno de la ciudad, el desempleo también mostró una estabilidad y se mantuvo en el 7,9%, muy apenitas por encima del promedio nacional. Sin embargo, por debajo de esta superficie, digamos, del dato de desempleo, que por supuesto que el gobierno salió a festejar o a valorar, de que, bueno, en contra de lo que muchas veces se habla, de destrucción de empresas, de empleo y demás, el desempleo se mantiene estable, cosa que es cierto, pero lo que se está evidenciando es que el sostenimiento de esa tasa de desempleo se está produciendo a costa de un cambio en la composición del empleo. O sea, mientras se está deteriorando el empleo formal, está creciendo la informalidad. En el caso del INDEC, el INDEC midió un aumento de la informalidad hasta el 44,2% en este último trimestre, en el primer trimestre de 2026, tanto por encima del nivel del año pasado, 2 puntos, un aumento importante, y también respecto del último trimestre del 25, también un punto 1,2 arriba. Lo mismo ocurre en el caso del gobierno de la ciudad, en donde se produce una caída en la cobertura de la población que tiene descuento jubilatorio, que es, si se cae la población con descuento jubilatorio, es decir, que es formal, está aumentando la informalidad, obviamente, ¿no? Pero simplemente que el gobierno de la ciudad lo mide al revés, pero es el mismo proceso. ¿Qué está midiendo el gobierno de la ciudad? Un aumento de la subocupación horaria, que es gente que por ahí perdió su empleo o no trabaja tanto como quisiera, no trabaja una jornada completa, pero agarra un par de horitas por día. O sea, eso lo incluye, lo hace que esté en el grupo de los empleados, o sea, no está desempleado, pero claramente perdió ingresos. Con lo cual, bueno. Claro, no te cae el índice de empleo. No te cae el índice de empleo, pero tenés gente que trabaja menos. Esto, claro. Subocupación horaria. Claro. Y concretamente la gente de la ciudad lo mide con un indicador de incremento de jornadas reducidas. Dice, el conjunto de personas que trabajan menos de 35 horas semanales aumentó un 17,3% interanual. Yo traje un grafiquito, a ver si lo podemos ver. Todas las rayas más o menos están estables. Esa verde que crece un montón es la gente que labura menos de 35 horas por semana. ¿Esa, la más alta? La ¿no? más alta. ¿La más alta es menos de 35 horas por semana? Claro. Gente que labura menos de 35 horas por semana. ¿Pero como su única actividad o como complemento de ingresos? Porque no, eso es una eso realidad es su totalidad de horas. Ah, ok, la totalidad de todas sus actividades. Claro. Eso es lo que crece... es lo que crece en mayor medida de acuerdo a los datos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la otra categoría que crece fuerte? El
trabajo marginal, le llaman ellos, que son menos de 16 horas semanales. O sea, estamos hablando de menos de 3 horas por... Changuitas, ponele... Changas, claro. Por ejemplo, la otra vez me decían que muchas trabajadoras de casas particulares se van quedando sin trabajo. Entonces, por ahí te llaman, ¿cuántas horas dijiste por semana? Menos de 16. Ah, bueno, ponele, qué sé yo, 2, 3 días. 16 horas son 3 horas por día, más o menos. 3 horas por día, claro. De lunes Sí, a o viernes que son te 3 horas llamen por de día. 2 casas o de una casa, en lugar de ir todos los días, vayas 2 días menos horas. Claro. La gente que tiene changas solamente, Sí. que trabaja menos de 16 horas por semana, pasó del 8,2% el año pasado al 9,7% de la población total que está ocupada ahora. ¿Qué otro fenómeno está ocurriendo? Nosotros en el rubro lo conocemos bien, el pluriempleo y la llamada sobreocupación. De acuerdo a la ciudad de Buenos Aires, Ujú. ya el 20% de la población activa trabaja más de 45 horas semanales, que como que históricamente ha sido el límite, ¿no? La jornada laboral. O sea, un quinto de la población está ya formalmente pluriempleada o sobreocupada. Y el 13% de los ocupados tienen más de un empleo. O sea, tenés gente que trabaja poquitas horas, está subiendo el que trabaja pocas horas, pero o sea que tiene alguna changuita más, Sí, y después los que tienen varios trabajos para que les alcance la plata. claro, exactamente. ¿Y alguien que esté bien no encontrás en las estadísticas? Bueno, después obviamente que hay un montón Menor de, porcentaje. claro, trabajadores formales Mm. que han logrado retener su empleo, que están en gremios con buen poder de negociación, que han perdido poco o nada, o tal vez le ha ganado algún puntito a la inflación. Por supuesto que los hay también. Pero bueno, el punto es que este fenómeno que ocurre, que está un poco por debajo de la estabilidad en los números de desocupación. La tasa de desocupación, que como que históricamente fue un indicador muy que decía mucho, en este momento por ahí no dice todo lo que está pasando, que tiene que ver con estas cosas. El aumento de la informalidad, gente que agarra changas porque por ahí perdió su empleo, entonces sigue estando ocupado, pero con menor cantidad de horas, por lo tanto su poder adquisitivo se vio afectado. Y por último, les traigo también otro dato oficial, que es la encuesta de indicadores laborales del Ministerio, de la Secretaría de Trabajo, con datos más actualizados incluso que estos dos, que la Ciudad y que INDEC, que viene registrando mes a mes lo que está pasando con el empleo formal, porque esta encuesta es de empleo formal. Ujú. Y en abril, según, ya te digo, datos del Ministerio de la Secretaría de Trabajo, volvió a caer el empleo formal, tanto frente a abril del 25 como frente a marzo del 26. O sea, se destruye empleo formal y empiezan a aparecer estas otras formas, estas changas, estos rebusques, etcétera, para paliar la situación. Y claro, y con esto voy cerrando con, bueno, hacia dónde se vuelca, ¿no? La gente que por ahí pierde su empleo formal, o por ahí pierde su empleo informal también. Claro. Porque por ahí, que es Eso una es lo cosa... que pasa, que por ahí no queda en la estadística. Exacto, mirá, Claro. qué interesante, leía la gente de la UCA que tiene buenos seguimientos de lo que está pasando, la situación socioeconómica y demás. Ellos midieron que en un sector que les llaman microinformal, o sea, mini empresitas, por ahí de 2, 3 empleados, Ujú. Claro. la precariedad bajó, la informalidad bajó. El porcentaje de gente que es informal bajó. ¿Por qué? Por esto que vos decís. Por ahí un kiosco, Ujú. un tallercito mecánico, un pequeño comercio con 1 o 2, con 2, 3 empleados, claro, se achica las ventas y demás, entonces primero que pierde su empleo es el no registrado. Entonces, el porcentaje de gente no registrada en estas pequeñas unidades bajó. ¿Se entiende? La informalidad, o sea, sobre el total hay menos informales, pero justamente por esto que dicen, como algo paradójico, de que, claro, en estas pequeñas empresitas el informal pierde antes el empleo. Y cierro con un estudio interesante que hizo Chequeado, que estuvo
indagando en las aplicaciones, a ver qué está pasando, que es lo que siempre comentamos que es el refugio, ¿no? En estos tiempos para la gente que está con problemas de trabajo. Y ellos indagaron, por ejemplo, en Cabify, Sí. ¿no? Dice, la gente de Cabify dice, en 2025 la plataforma llegó a los 45.000 conductores habilitados, una suba del 30% de gente que está en Cabify el año pasado. Sí. Así que podemos esperar que este año más sean o menos más. esté pasando lo mismo. Y Rappi. Claro. Las plataformas. Las plataformas. Sea mensajería o sea auto. Exacto. Y fíjate, interesante, un dato bastante parecido. Dicen que entre 2024 y 2025 la cantidad de repartidores activos creció un 38%. Entre 2024 y 2025. Sí. 30 había dicho Cabify, Sí. 38 dijo Rappi. Rappi, con también un montón. Un montón. Bueno, habrá que ver también en este 2026. Pero bueno, este sería un pequeño panorama laboral. Bueno, por suerte ganó la selección argentina 2-0. Hay mucha información, muchas cosas que están pasando mientras juega la selección, pero por lo menos tenemos una alegría. Pausa y ya volvemos. Encuentro en tu FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Sabemos dónde te escondes, pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble fondo. Periodismo clásico. Lo que viene mañana, el PRO y el radicalismo más vinculado a gobernadores como Alfredo Cornejo, ¿no? El de Pamela Verasay, ¿no? El de Pablo Juliano, parece que no van a dar quórum y van a salvar a Manuel Adorni de la posibilidad de avanzar en una interpelación. El gobierno estuvo ahí operando con Martín Menem, ya lo habíamos contado. Ocultaron esa carta, ¿eh? Y bueno, fue claro. Administraron los tiempos. Mira, yo el viernes, sábado estuve hablando con mucha gente para mis notas de domingo. Sí. Y después también el domingo leo a los que A los escriben colegas. de lo mismo. Sí, sí. Y, no, ¿viste? Como vos decís, Sí, no sí. estaban No, contando. no lo Lo estaban mi- contando, No por estaban eso. contando. Lo mismo que recién ayer a la tarde contaron que Manuel Adorni convocó a senadores. Fíjate que hoy Manuel Adorni se reunió con Adrián Rabier, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. O sea, le recortan funciones de comunicación porque no puede ejercerlas más, pero lo muestran hiperactivo. Y mañana va a tener reuniones por grupos con los senadores de La Libertad Avanza para armar su estrategia para ir el 2 de julio. O sea, el gobierno evidentemente está con su estrategia de mantener la agenda de temas y sostener a Manuel Adorni. Eso es lo que se ve. ¿En economía viene algo? ¿Tomamos deuda hoy o pagamos? ¿Qué Hoy pasó tomó- hoy? Sí, hoy se aprobó tomar deuda, hay que ver cuándo lo efectivizan, pero bueno, pero mirá, ahí en medio de los mientras festejos de Messi. tanto, Sí. Claro. Y como dijo Germán Martínez, el miércoles se va a discutir el Super Rigi El super rígido. en Bueno, diputados. nos vamos a ir con un fotón. El arte de estar en el lugar justo en el momento adecuado, ¿eh? Bueno, que a veces el periodismo ¿Te pasó tiene... alguna vez No, algo así. Algo así. algo que te permitiera incluso hacer una diferencia periodística? Bueno, sí, opa, pero más de cosas políticas. Por ahí no tan desde la emoción, me parece. Sí, Tendría que pensar un poquito. Claro. Pero sí de estar frente... Nosotros tenemos la posibilidad de estar frente a hechos que después son historia, ¿no? Sí, Que algún sí, día claro. van a contar. la primera versión de la historia. Pero no sé, porque al hacer política o economía, nosotros estamos más con cosas que uno tiene que tomar una distancia. En las elecciones, por ahí voy a decir, uy, esto es historia. Claro. Ahora, Joaquín Bruno, que es periodista de TIC Sports,
Estuvo en el lugar, ¿cómo decís vos? En el En lugar... el lugar justo en el momento adecuado. Claro, le sacaron foto, video. En la cancha, atrás de los carteles publicitarios, Claro. ¿no? Y Messi hace el gol, grita, y claro, todos gritamos. Y un periodista argentino que está en la cancha, y vos lo gritás. Totalmente. Lo gritás, Claro, ¿no? Sí. Dice Joaquín, sigo temblando, estoy medio ido. Es más larga el texto que escribió en TIC, dice minuto 95 y se dio esa jugada. Bueno, cuenta cómo fue la jugada. Gol. Dice, estaba ahí a unos pocos metros y lo grité como un desaforado, como un hincha más. Comprensible. Entonces lo vi venir a Leo. Yo seguía gritando y él empezó a mirarme. Se acercó y me vino a chocar las palmas. Lo que siento ahora es algo difícil de explicar para un futbolero argentino, para un fanático de Messi. Y me llevo este momento y una imagen para toda la vida. Habían pasado 5 minutos y ya tenía el teléfono lleno de mensajes que me estaban mandando la foto que se volvió viral. Porque tú dicen, imagínate ser este tipo, estar ahí y que Leo te choque las manos. Y Mirá lo que es además- esa foto. Y además es el gol que lo hace el goleador de la historia de los mundiales, porque con ese gol pasó a Miroslav todos. Klose, que Claro. estaba empatado y bueno. Sí. No, La y foto pero es, además- la verdad que es hermosa. Ahora, el momento real dura, como decía Nadia recién, un segundo. Un segundo el Porque momento. él sigue de largo, Messi, Claro, obviamente. No le se va a choca quedar- las manos y sigue. Claro, Pero, pero el momento es ¿te espectacular. imaginas? Tremendo. Qué linda foto. sí. Hermoso, hermoso. Para Y él, sobre todo. Sí, la verdad que, viste, uno dice a veces, los periodistas deportivos son amigos de los jugadores. ¿Y qué? Te viene Messi y te choca a mano, chicos, perdón. Sí. ¿Qué objetivo? Nada, ¿no? Objetividad cero. No vamos, Totalmente. no vamos a caretearla. Bueno, nos estamos yendo, le agradecemos como siempre en la producción Martín El Zorro de la Vega, en la coordinación Nadia Pitaluga, en la operación técnica Leandro Quiroga y Axel Recio, en redes sociales Micaela Pitaluga, nos encuentran en todas las plataformas. Hoy nos juntamos, este equipazo se juntó en FM en el Café de los Patriotas, estuvimos ahí todos los de Lo abrieron FM, la para Patriota. nosotros. Sí, o sea, Con un abrieron la grupito, puertita, sí, sí, porque era como comer en casa, solo que acá para poder seguir trabajando y festejando, porque los lunes está cerrado. Pero el sábado, atenti, que dejamos el café cargado de energía positiva, de goles que gritamos. ¿El sábado vuelve a jugar Argentina? El sábado vuelve a jugar Argentina a las 23 contra Jordania y es horario full de Café de los Patriotas. Claro. Yo les digo, Ya con cervecita, ¿no? no, y ahí sí, claro, y las pizzas. Claro. Ya es cábala. Nosotros hoy tomamos bebidas sin alcohol. por Agüita, supuesto. yo tomé agüita. ni soda, mira. Primer partido me llevé la pizza a mi casa. Segundo partido comí acá. Pizza también. De los La Patriotas. pizza de los Patriotas. Chicos, el Tercer sábado que se partido, come. Tercer partido pizza. que se come. Aunque me la tenga que llevar el viernes y frizarla, les digo. Claro, No hay- viniste temprano, no, tenés que escribir. pero No, bueno. lo que pasa que... Manda no- a alguien a buscarla. Sí, no, quédense tranquilos que de alguna manera va a haber pizza del Café de los Patriotas en el hornito ahí divino. Gracias a Lucas y Frank que se ocuparon de todo y Todo nos impecable. hicimos amiguitos nuevos que estaban con la cara pintada y pegando figuritas. Bueno, 18:01 nos vamos con lo que nos queda de vos, decía Juan Manuel Aval Medina en nuestra entrevista. Gracias a todos por estar ahí y bueno, entiéndanos, somos tan argentinos como ustedes. Y hoy, por lo menos en el fútbol, es un día de gloria. Chau, hasta mañana. Encuentro en tu radio. Tu radio. FM La Patriada. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Al inicio del ser